Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que reciban un espíritu amable, apacible y un oído presto para escuchar su palabra, su dirección y su bendición para nosotros en este día. Hoy me tengo que portar súper bien porque mi mamá está aquí de nuevo. Si no, ella todavía tiene una varita ahí debajo del asiento y todavía me pega cuando me porto mal. Así que gracias, mami, por venir y acompañarme. Para mí es un privilegio tenerte aquí y a ustedes. Gracias. Bueno, como el pastor ya oró, inmediatamente entremos. La palabra de hoy día que el Espíritu Santo, Dios nos trae, se llama la promesa del Espíritu. Para los que no saben, la primera semana del año, Dios puso en nosotros lo que son las promesas, que este es el año de cumplimiento de promesas. Y estudiamos en el libro de Isaías que Dios estaría con nosotros en el desierto, que Dios llenaría nuestra vida de su poder, de su gracia. Y hoy quiero continuar entonces lo que es una serie, y hoy queremos entrar a una promesa, la promesa más importante para todo el pueblo de Dios. Para los que no saben, estamos en una dispersación, estamos en un tiempo que es el tiempo de la iglesia. Dios, por su gracia y su misericordia, ha puesto como en una pausa al pueblo de Israel mientras Él trabaja con nosotros los gentiles. Y cuando abrimos la Biblia en el libro de los Hechos, vemos cómo Dios comienza a actuar a través del Espíritu en el pueblo de Dios, en la iglesia. Y somos nosotros los gentiles. Amén. Así que si vamos, por favor, rápidamente, vamos a concentrarnos en un versículo en Hechos 1:8. Yo sé que lo leímos al comienzo, pero por favor abran su Biblia. Y vamos a Hechos 1:8. Amén. Tenemos que tener entendido que los evangelios hablan de los hechos de Jesús. Cómo Jesús vino y puso por obra lo que ya se había dicho de antemano de Él, cumpliendo toda profecía, cumpliendo todo el tiempo preciso de que el Mesías había de venir. Y entonces en los evangelios vemos las obras de Jesús, cómo Él escogió, cómo Él hizo milagros, cómo Él vivió, cómo Él murió, resucitó y cómo ascendió. Así es que nosotros ahora en el libro de los Hechos no vemos las obras de Jesús, vemos las obras del poder del Espíritu Santo actuando en aquellos que Jesús había escogido. Amén. Así es que con ese dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este pero aquí lleva algo que se había dicho antes. Como leímos, lo que estaba hablando, Jesús le estaba hablando después de haber resucitado. Jesús estuvo con los discípulos 40 días y le estuvo predicando del reino de Dios, de las cosas que habían de suceder, cómo Él iba a restaurar a Israel, cómo Él iba a trabajar en los tiempos antes de su segunda venida. Así es que esto deja a los discípulos un poquito inquietos y ellos le preguntan, ¿restaurarás entonces el reino a Israel ahora en este tiempo? Entonces Jesús le dice, no le toca a nosotros saber los tiempos, pero sí deben de saber algo, que yo envío mi Espíritu y hará lo que hizo en mí, lo harán ustedes. Amén. La réplica de mí será en ustedes. Amén. Por la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que entender y saber que el Espíritu Santo es la obra de Dios. Sin Él no estuviera nada hecho. Sin Él no hubiera resurrección. Sin Él no hubiera Mesías. Sin Él no hubiera tierra, no hubiera mar, no hubiera sol. Porque el Espíritu Santo es la obra manifestante de la palabra de Dios. Amén. Así es que nosotros con ese pensamiento, yo quiero que todos nos paremos, por favor, y vamos a un versículo y lo declaremos. ¿Podríamos hacer eso? Amén. Amén. Vamos a 2 Corintios 1:20. Así es que, hablando de la promesa del Espíritu Santo, déjame decirte, si tú estás en Cristo, todas las promesas en Cristo son sí y amén, incluyendo el Espíritu de Dios. Vamos a 2 Corintios 1:20.
Las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. ¿Lo tenemos? Amén. Digámoslos. Porque todas las promesas de Dios son en sí, sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Si estás en Cristo, todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. En ti son sí y amén. Pero debemos de entender lo que está diciendo. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Amén. La palabra dice que Jesucristo es el ángel de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Así es que Él nos dio a nosotros el privilegio glorioso de nosotros ser llamados a ser partícipe de su obra, dándonos su Espíritu Santo, cumpliendo la promesa divina en cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿cómo trabajan las promesas de Dios? ¿Cómo funcionan las promesas de Dios en un Dios trino en la cual creemos? En un Dios que se ha revelado a nosotros a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Quiero poner esto como una base para que podamos entender y no ignoremos. Perdone si usted ya sabe esto, pero por motivo a muchas personas nuevas, creo que es necesario que pongamos una base, cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona y cómo trabajan sus promesas. ¿Quién la hace? ¿Quién la dice? ¿Y quién la lleva a cabo? ¿Verdad? Así es que si vamos por favor a repasar esto, las promesas de Dios se cumplen de esta manera. El Padre, Dios el Padre, declaró las promesas. Desde el antiguo pacto, desde la creación del mundo, desde que Satanás cayó en la tierra y hubo en la tierra caos, tinieblas, Dios desde allí, desde el cielo, declaró una palabra. Así es que el Padre declara las promesas. El Hijo entonces lleva a cabo el cumplimiento de esa promesa. Y el Espíritu Santo entonces manifiesta en nosotros los beneficios de esas promesas. Es como en un edificio. El arquitecto dibuja el plano. El arquitecto toma el tiempo para diseñar lo que se va a hacer. Jesús lo lleva entonces a la función, a edificar ese templo. Y el Espíritu Santo entonces nos permite a nosotros entrar a ese edificio y disfrutar de la entrada, de sus lujos, de sus cuadros. Es el Espíritu Santo que nos lleva entonces a nosotros a entrar a la plenitud de las promesas de Dios, a disfrutar todo lo que es para nosotros, todos los juicios de Dios, todas las misericordias de Dios, todas las bendiciones de Dios, toda la proclamación de Dios. Amén. ¿Crees tú esto? Amén. Amén. Así es que solamente que toda esta gloria de Dios para nosotros, a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo, llevan solamente una sola condición. Y la condición es creer. Todas las relaciones con Dios, todas las promesas de Dios, toda la manifestación de Dios llevan a cabo una condición. Y la condición es si crees. Amén. Amén. Solo quiere activar las promesas de Dios en tu vida, quiere activar las promesas del Espíritu Santo de Dios en tu vida, entonces cree. Pero ¿qué es creer? Creer simplemente es creer a Dios. No es tan solo creer en Dios. La palabra nos revela a nosotros que Satanás cree y tiembla. Y mucha gente cree en Dios, pero ni siquiera tiembla delante de la presencia de Dios. Así es que el creer no es tan solo un creer en Dios. El creer es un creer basado en el escrito está. En creer las cosas como Dios ha declarado, como Dios ha dicho. Jesús dice en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice la escritura. ¿Ve la condición? No es creer como se te da la gana. No es creer como se te imaginó, como te dijo tu abuela, como te dice la tradición, como te dice el vecino, como te dice el amigo, como te dice cualquier persona, aun como te dice el padre o el pastor o cualquier cosa. Hermano, déjame decirte, el creer
a Dios está basado en creerle a Dios en su palabra. No hay una imaginación, no hay algo que tú te puedas inventar, ya todo está establecido. Esto simplemente significa creer a Dios. Amén. Amén. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. El verdadero creer viene por el oír la palabra de Dios. Por esta razón es la predicación de la palabra. Por esta razón venimos nosotros cada domingo a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no tan solo venimos aquí a exhibir nuestra ropa o a alabar a Dios o a nosotros a comer una buena comida. No venimos tan solo aquí, venimos aquí para edificar nuestra fe. Para que nuestra fe crezca y nuestra fe agrade a Dios y vayamos allá afuera y lleno de la presencia de Dios, lleno de la palabra de Dios, podemos nosotros entonces hacer las cosas que Cristo hizo, que Cristo nos mandó y que la haremos aún mayor que Él, porque el Espíritu Santo mora en el creyente. Amén. Pues dice, hablando de la predicación, dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que esta predicación está dirigida para que tu fe en base a la palabra crezca y reciba el poder de Dios. Amén. Y si aquí hay una persona que no cree, hoy oro que el Espíritu Santo te muestre y te enseñe cuál es su plan. Amén. Así es que por el oír de esta palabra, dice en Romanos 10:17, así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Señor, serás salvo. Amén. 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 Esta es la razón por que venimos cada domingo. Jesús dijo, porque yo os digo la verdad, me conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Él ha enviado el Espíritu y el Espíritu Santo tiene una característica gloriosa, y es que el Espíritu Santo es el siervo que no busca su gloria. El Espíritu Santo es la obra manifestante de Dios que no está buscando que tú le ores, no está buscando que tú le llames, no está buscando que tú le adores. Lo que el Espíritu Santo quiere es que tú mires a Cristo. Él no busca su propia gloria. Por eso tú encuentras que muchas iglesias ni mencionan el Espíritu Santo. ¿Son de Dios? Sí. Lo que pasa es, hermano, que el Espíritu Santo es un siervo que no busca su gloria. Y así Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida cristiana, que vivamos para la gloria de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. Y a su vez, Dios es uno. ¿Y cómo nosotros podemos explicar? ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos realizar esta realidad? Así que esto que voy a decir va a sonar como si fuera una enseñanza de un estudio de ciencia, pero eso no es mi deseo. Pero mi deseo es que usted entienda en quién ha creído y por qué ha creído. ¿Por qué crees lo que cree? Decía un predicador que conocemos hace muchos años. Usted debe ser entendido en lo que está creyendo y debe de ser preparado para dar defensa conforme a lo que usted cree. Amén. Si usted cree que el Espíritu Santo es Dios, usted va a entender por qué y cómo se basa la palabra para explicar a nosotros al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Amén. Así es que el único Dios soberano, el único Dios omnipotente, el único Dios omnisciente creó la manifestación de su Dios Santo para nosotros entendamos cuál es la función de cada uno de estos tres. Amén. Creo que es necesario aclarar rápidamente un poco el misterio de lo que significa un solo Dios en tres personas. Tres funciones diferentes. Porque son tres, dice Juan 5:7. Porque son tres
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Jesús. Verá, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Así es que veamos desde el punto de vista humano, de hombre, qué significa que el Dios Trino, siendo un solo Dios, se desarrolla en nosotros en tres funciones. Amén. El único sabio Dios le plació hacernos a nosotros conforme a su imagen y semejanza. Dile a tu vecino: yo estoy hecho a la imagen de Dios. Yo estoy hecho a la imagen de Dios. Yo estoy hecho a la semejanza de Dios. Amén. No me desprecie. Oh, déjame decirte, no me eche a un lado, porque la imagen de Dios está formada allá adentro en mí. ¿Puedes tú creer eso? Sí, que tú estás desanimado porque el jefe no te pone caso, porque la persona que tú amas está un poquito alejada de ti. Déjame decirte, tú estás hecho a la imagen de Dios. Tú estás formado tú eres un ser tripartita, así como Dios es tripartita. Así que nosotros tenemos entonces, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, nosotros también tenemos ¿qué? Un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Nosotros tenemos la imagen de Cristo. Nosotros tenemos el sello de Dios en nuestros corazones. Así que nuestro cuerpo, voy rápido hermano porque quiero que ustedes puedan entender un punto. Y no voy a terminar hoy, sino que vamos a hacer varias series. No se desanime. Así es que siga conmigo. Amén. ¿Qué es el cuerpo en realidad? Nuestro cuerpo es simplemente una vida física, una vida material para poder habitar en este mundo. Este cuerpo está formado en tres partes, como aprendimos desde niño. ¿Qué aprendimos desde niño en la escuela, verdad? Que el cuerpo tiene tres partes. ¿Y cuáles son? Cabeza, tronco y extremidades. Pero usted no tiene tres cuerpos, ¿verdad? Usted tiene un solo cuerpo. Ahí hace mucho decía un amigo mío: un perro tiene 4 patas, pero no puede andar por 4 caminos diferentes. Nosotros tenemos un cuerpo, pero usted no lo puede dividir. Es un cuerpo, hermanos. Amén. Así que el cuerpo está formado de la cabeza, del tronco, las extremidades, y tenemos nosotros un solo cuerpo. Y cada una de esas partes tiene su función. Así mismo es el Dios. Nosotros también tenemos un alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro ser interior, donde habita verdaderamente quiénes somos. Amén. Nuestro gusto, nuestra identidad, nuestra pasión, nuestro carácter está formado allá adentro en el alma. Y el alma entonces contiene lo que es la emoción. El alma contiene lo que es la voluntad. Y el alma contiene lo que es la mente, o muchas veces se explica como el corazón. Dice la Biblia que como el hombre es en su corazón, tal es él. Si tu corazón está puro para con Dios, entonces tus obras y tu camino van a ser puros para con Él. Si tú te has arrepentido, tú tienes la mente de Cristo, porque Cristo te ha puesto una mente, la mente de Él, para que tú entiendas su palabra. Y todo esto está formado en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tu emoción, en tu voluntad, en tu deseo. Y ese es nuestro verdadero yo. Ahora, dentro de nosotros mismos también hay otra parte que se llama el espíritu. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y el espíritu. El espíritu es donde está formada entonces nuestra conciencia. El espíritu es nuestro aliento de vida por la cual respiramos. El espíritu es el neuma en la palabra griega. Es el aliento de vida. ¿Verdad? Por eso cuando una persona le da neumonía, ¿verdad? Neuma, porque le da una infección en los pulmones, porque le afecta su respirar. Y cuando una persona no puede respirar, obviamente muere.
Porque el aliento de vida está dado por Dios. Dios sopló desde el comienzo en nosotros el aliento de vida en nuestro espíritu. Así que el espíritu está nuestra conciencia. El espíritu está nuestra intuición. Nuestra instrucción es nuestro presentimiento. ¿Quieren ustedes presienten cosas? Yo sabía que me iba a pasar esto. Eso es allá adentro, la instrucción que Dios ha puesto en el espíritu del hombre. Es más, hablando de la conciencia es lo único que el hombre posee. Tu esposa no es tu esposa, porque un día vamos a morir. Tu esposo no es tu esposo. Tus hijos no son tus hijos. Tu casa no es tu casa. Tu trabajo no es tu trabajo. Tu cuerpo no es tu cuerpo. Pero lo único que va a quedar contigo es tu conciencia. Y es el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos a Cristo, limpia nuestra conciencia. Y la otra función del Espíritu es la comunión. Cuando la Biblia habla que nosotros estamos espiritualmente muertos, quiere decir que no hay comunión con Dios, que algo se rompió, que nosotros estamos lejos de Dios. Por eso es que dice la Biblia que todo hombre está muerto, pero estamos vivos, estamos respirando. Lo que la Biblia está enseñándonos es que en el espíritu de vida estamos muertos para con Dios, porque no tenemos intimidad con Él. Y toda persona que anda en pecado está muerta, no tiene conciencia, no tiene instrucción, no tiene comunión con Dios. Amén. Amén. Pero dentro de todas estas cosas somos uno, ¿sí o no? Amén. Amén. Somos una persona en tres partes, y cada parte tiene tres funciones, y con diferente función. Así Dios tiene tres funciones, pero un solo Dios, Jehová tu Dios, uno es. Amén. Si tú puedes entender eso, entonces puedes entender el misterio de la Trinidad, viéndote a ti mismo. Así que yo doy eso como ejemplo rápidamente para que podamos entender que el espíritu de la promesa es Dios en medio de nosotros. Amén. Amén. La función entonces del Espíritu Santo. En Hechos 1:4 leíamos al comienzo, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Y el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entre paréntesis, aquí yo estudiando qué es lo último de la tierra. ¿Sabía usted que en aquel tiempo no había transportación como la que nosotros tenemos? Y cuando esta palabra vino, cuando el Espíritu Santo, el día vino del día de Pentecostés, se dice que allí había gente que había venido desde 1600 millas de lejos. Y es por eso que cuando vino el Espíritu Santo, vino y ellos hablaron diferentes lenguas. Lo vieron hablar bueno, lo que dice ahí en Persia, en Meda, todos esos pueblos, todas esas lenguas. Y ellos estaban atónitos, sorprendidos. Es más, le acusaron como que estaban borrachos. Y Pedro allí entonces declara: hermanos de Jerusalén, esto que ustedes están aquí es muy de mañana, no están borrachos, sino que se ha cumplido la promesa que fue dicha por el profeta Joel, que en los postreros días vendrá el Espíritu Santo sobre vosotros. Y esta es la promesa para nosotros y para nuestros hijos y para los hijos después de nuestros hijos. Amén. Así es que la promesa del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es hacer y ejecutar toda la obra del Padre referente a la dimensión física en esta generación caída, mientras estamos en la tierra. En esta dimensión es la obra del Espíritu Santo sostener al hombre, al mundo animal, al mundo en toda la galaxia, ¿verdad? Nuestra galaxia, ¿cómo se llama? The Milky Way. Es la obra del Espíritu Santo, no tan solo sostener la obra de la iglesia, la obra del ministerio, pero todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros vemos, las estrellas, la luna, todo lo que es
esta dimensión es obra y es responsabilidad del Espíritu Santo sostenerla. Amén. Esta es la obra del Espíritu Santo, sostener todas las cosas que fueron creadas por las palabras de Dios. En Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El solo decir esto, déjame decirle, crea un ambiente tenso en esta sociedad. Diga usted este versículo en las escuelas públicas y usted va a ver si no va a haber tensión. Diga usted esto a las personas incrédulas para ver si no crea una tensión. Pero para nosotros, los que hemos creído y los que hemos recibido las promesas del Espíritu Santo, entendemos que todo lo que vemos es por la creación de Dios. Amén. Por la palabra de Dios. Amén. Por la obra de Dios. Por la mano de Dios. Por la manifestación de Dios. ¿Puedes tú creer esto? Yo lo creo. Amén. Oh, hermano, yo no tengo que esperar un eslabón perdido. ¿Cuál es la diferencia entre cuando cayó aquello y hubo la explosión y el hombre formado? Y no hay explicación. Hoy día se dice una cosa, hoy día se dice otra. Y allí el pobrecito Darwin con todas sus teorías. Y todo hombre incrédulo no puede llegar al solamente entendimiento que el Dios Todopoderoso ha hecho todo este cuerpo. Dios ha hecho todo lo que es nuestra familia, nuestros hijos. Dios ha hecho todas las cosas y le ha dado entendimiento, sabiduría al hombre para tecnología, para ingeniería, para ir aquí y allá. Dios hizo esto. La sabiduría del Dios Trino nos dio a nosotros esta revelación. Amén. Así es que esto no es una clase de ciencia, como dije, pero quiero llegar entonces a ciertas características de lo que es el Espíritu Santo. Acuérdense, hermano, no se me canse, por favor. Estoy poniendo una base para que nosotros entendamos en creer en quien hemos creído y podamos explicar estas cosas y podemos nosotros entender estas cosas y por nosotros como cristianos tener y estar parados sobre la roca de nuestra fe. La palabra de Dios que ha sido predicada. Amén. El Espíritu Santo como una persona. Una persona se determina porque posee ciertas características. Una persona se describe no tan solo porque tiene un cuerpo físico. Una persona se define porque tiene voluntad, intelecto, emoción. Y aunque una persona muera, no deja de ser persona. Una persona muere y deja su cuerpo y vuelve al polvo donde fue formado. Fue separado de su cuerpo físico, pero continúa viviendo en otra dimensión. Sea en el cielo, si has creído en Dios, si has recibido el plan redentor del Evangelio de Cristo en tu vida. O una persona continuará siendo con características de persona, aunque no tenga un cuerpo, aún en el infierno. ¿Puede usted creer esto? Toda persona que no se haya arrepentida está destinada al infierno, si no se ha arrepentido. Una persona no deja de ser persona, aunque no tenga cuerpo. Déjame decirte, por más que te afanes, por más que tú quieras, no podrás detener la rumba normal de la muerte física de este cuerpo. Y cada uno de nosotros que estamos aquí, tarde o temprano, va a venir ese día. Por lo tanto, nuestro llamado como persona es a nosotros poner conciencia en nuestras vidas para prepararnos, porque la muerte significa un encuentro con Dios. Amén. La muerte significa que vas a pasar de muerte a vida eterna para con Dios, o de muerte a la muerte segunda en el Hades, donde el fuego no para y donde el crujir de dientes y los gusanos no se detienen. Si tú no entiendes esta realidad, si tú no entiendes este propósito, para esto viniste aquí en este día, para que entiendas que el Espíritu Santo es una persona que quiere crear en ti una fe que no tan solo crea en Dios, sino que le crea a Dios y te ponga en armonía con Él, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Amén.
Así es que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. ¿Sabe qué? Entre comillas aquí, ¿sabe cuál es el cuerpo del Espíritu Santo? La gloria de Dios. Oh, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Espíritu es la gloria de Dios. Hermano, donde el cielo no hay sol, porque el resplandor de su gloria lo llena todo y en todo. Oh, muchos por allí se arrancan la cabeza. ¿Será que Dios es hombre? ¿Será que Dios es mujer? ¿Será que Dios es esto? Déjame decirte, Dios es gloria. Amén. Y nunca lo podemos entender. Y nunca nosotros ni siquiera lo podemos ver. Porque todo hombre que ve a Dios morirá. Porque nuestra dimensión no puede ni siquiera entender su gloria y su manifestación. Amén. Y el Espíritu Santo nos quiere a nosotros hacer entender esto. Ahora, ¿en qué yo me baso para decir esto? Yo me baso en decir esto en la palabra de Dios, donde Jesús habla, donde había un rico y había un pobre. Donde este rico tenía banquetes y todos los días llamaba a la mesa y llenaba su mesa, y dentro de esa abundancia y riqueza había un pobre que la Biblia le llama Lázaro. Y la Biblia nos describe a nosotros que después de que murieron los dos, allí estaba entonces aquel rico que tuvo su porción y Lázaro que tuvo la fe en Dios. Dice la palabra que aquel rico en el infierno veía el seno de Abraham y allí veía a Lázaro y decía: oh Abraham, manda a Lázaro para que envíe y me dé agua y pare este tormento de fuego que está en mí. Y allí entonces recibió y le dijo: no, porque los que están aquí no pueden descender allá, y los que están allá no pueden descender aquí, porque para eso tienen a Abraham, para eso tienen a Moisés, para que le prediquen. Oh hermanos, tu vida continuará aún después de la muerte. El Espíritu de Dios como persona, porque tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emoción. Amén. El Espíritu Santo tiene intelecto. No voy a leer los versículos, voy a solamente a declarar los intelectos o la conexión o el conocimiento del Espíritu Santo como persona. El Espíritu Santo es un consejero. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Él intercede, Él conoce todas las cosas, Él posee mente, Él nos recuerda todas las cosas, Él habla, Él enseña, Él testifica, hermanos. Estas son características del Espíritu Santo con su intelecto. También el Espíritu Santo tiene una voluntad, y por la voluntad de Él, entonces Él reparte dones a lo que Él llama. Él le intercede por sus hijos. Él conoce todas las cosas. Amén. Él reparte dones, Él dirige, Él contiende con los pecadores. Él es el regenerador de nuestras vidas. Él nos regenera para que ya no tengamos una generación caída, la generación de Adán. Él nos regenera para que nuestra humana regeneración sea de Dios y no del hombre. Él tiene entonces también emoción y afecto. Él se contrista, Él contiene gozo, Él puede ser insultado, Él puede ser blasfemado, Él se contrista cuando hay pecado. Y lo más precioso, el Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es tierno, el Espíritu Santo es apacible, es amable. El Espíritu Santo nos habla allá adentro a nuestra conciencia y te dice: tus obras están malas, enderezate aquí, haz esto a los otros. Amén. Así que los atributos también del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que Él tiene ciencia, que Él tiene sabiduría, que Él tiene conocimiento y que Él nos da fe, Él nos da gracia. Él tiene atributos de gloria, atributos de santidad, atributos de temor, atributos de vida, atributos de verdad, de revelación, de interceder. Él tiene el atributo de ayudador, de abogado, de consolador. Oh hermanos, el Espíritu Santo se describe en la Biblia como el Espíritu de fuego, como el Espíritu que descendió como una paloma, que viene como un viento, que viene como para cubrirnos. Él también se describe como un sello que ha sellado a sus hijos y que nadie los puede tocar.
Oh hermano, el Espíritu Santo se describe como el aceite de la unción, como el aceite de la porción de Dios que viene y te unge con el aceite para cuidarte, para protegerte, para cuidarte y para que puedas predicar su palabra con denuedo. Oh, el Espíritu Santo también tiene un ministerio. Escuchen esto, hermano. El ministerio del Espíritu Santo, y perdónenme si se cansen, pero yo no me canso y esta es una lista larga. Pero escuchen esto porque hemos venido a escuchar palabra de Dios. Si usted tiene sueño, levántese. Si usted tiene sueño, sacúdese. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo tiene el ministerio que nos adopta. Oh, Él es el que nos adopta a nosotros. Antes no éramos hijos, antes éramos rebeldes, antes no estábamos perdidos, antes nosotros estábamos lejanos, mas Él ahora nos ha hecho acepto en el amado y nos adopta como hijos nuestros. Oh, el Espíritu Santo nos bautiza, nos da testimonio, nos convence, nos trae convicción, nos reviste de poder, nos llena, nos da esperanza, nos da la garantía de nuestra fe, nos guarda, nos ayuda, nos ilumina, nos hace habitar, nos hace interceder, nos intercede por nosotros. Oh, Él es nuestra guía, Él produce en nosotros frutos. Oh hermanos, Él también nos resucitó con Cristo. Él nos da la mente de Cristo. Él hace milagros a través de nosotros. Nos justifica, nos envía, nos santifica, nos escoge, nos transforma, nos fortalece, nos enseña, nos hace proclamar verdad, nos hace sobrios. Nos revela lo que debemos de decir cuando no sabemos qué decir. Él exalta a Cristo. Él conoce la mente del Padre. Él habla a nuestra conciencia. Se comunica con nosotros a través de la palabra. Nos comunica en sueño. Nos da visión. Nos da el testimonio de las cosas que conciernen a los desconocidos por nosotros. Él manifiesta la obra manifestante de Jesús en la cruz. Él también nos manifiesta las obras de la carne. Él nos humilla y nos hace quienes somos. Él también nos hace uno con Él. Él nos hace nacer de nuevo. El Espíritu Santo nos concede y activa la fe en nosotros. El Espíritu nos escoge. El Espíritu nos da mandamiento. El Espíritu Santo lo llena todo, en nutriente. Ahora mi pregunta para ti es, ¿tienes tú esto? ¿Tienes tú el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón, que te convierte, que te transforma, que te da fe, que te da gloria, te da esperanza? Oh hermanos, déjame decirte, para eso estamos aquí. Porque Él no te desecha. Él no te dice mañana. Él no te dice cuando te prepares. Él no te dice cuando ponga esto en orden. Él no te dice esto y el otro. Él no te da excusa. Hoy te dice, si escuchara hoy mi voz. Aleluya, amén. Y si hoy has escuchado la voz, el Espíritu Santo está dispuesto a guiarte a su gloria. El Espíritu Santo es la fuente de nuestra comunión con Dios. Es nuestra libertad, es nuestra paz, es la fuente de vida, es la fuente de poder, es la fuente de la verdad. Y lo más importante, hermano, el Espíritu Santo es la fuente del amor, la fuente de perdón, la fuente de restauración en nuestras vidas. Yo quiero a ese espíritu de promesa. ¿Lo quieres tú? Él es la fuente entonces de lo más glorioso de nuestra adoración. Él nos lleva a nosotros a una adoración, no con tambores, ni guitarra, ni canciones. Él nos lleva a nosotros, esas cosas son gloriosas. Por cierto, Tony, por favor, cántanos esa canción que cantaste con Génesis cuando terminemos. Oh, dice, Él es la fuente de nuestra adoración. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Estamos aquí, hermanos. Oh, el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo se puede pecar. Contra el Espíritu Santo y al Espíritu Santo se puede también contristar. En Efesios 4:30. O al Espíritu Santo usted también le puede mentir.
en Hechos 5:3. Siempre, constantemente en tu trabajo hay allí un loquito que te está hablando de la palabra de Dios. Y tú dices, ahora no, mi vida está muy bien, mi vida está en alegría, tengo otros planes, tengo esto. Déjame decirte, tú estás cometiendo el pecado imperdonable. Porque el día y la hora tú no sabes cuando ya Dios diga, hasta aquí llegaste. Amén. La palabra de Dios está llena de las obras del Espíritu Santo. Y para nosotros la palabra es suficiente. Oh, no añades, oh, no quites, oh, no la manipules. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios les traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Oh, créela tal como es. No la acomodes, no la manipules, no la uses para tu ventaja. Oh, si tú tienes la ventaja y el privilegio de predicar la palabra, hazla con claridad, hazla con un espíritu apacible, hazla con humildad. No la tuerza para tu ganancia, para tu propósito, para tu hambre y tu deseo de poder o mezquinamente. Háblala como es. Y yo espero que Dios a mí me use hoy para hablarla tal como es. Amén. Así es, hermanos. Amén. Porque Dios no tomará por inocente aquel que manipula su palabra. Oh, pastores que están allá afuera, cuidado con manipular. Oh, gente que está allá afuera, cuidado, cuidado, cuidado. Este es el cumplimiento de la promesa. Vamos a Hechos 2:16, por favor. Amén. Ahí mismo en Hechos 2:16 al 21. Estoy concluyendo ya. Mas, ¿lo tenemos? Amén. Hechos 2:16 al 21. Amén. Mas esto os he dicho, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales debajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Amén. Grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Oh, derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso lo veremos más adelante. Y desarrollaremos qué quiere decir esto, porque queremos ser una iglesia que funciona bajo los principios de Dios y bajo los principios de la palabra para ser poderoso en la tierra. Oh, hermano, déjame decirte, yo anhelo tocar a alguien y que sane. Yo anhelo orar por alguien y que reciba lo que está clamando. Yo anhelo, hermano, aún dice, resucitar muertos. Oh, derramaré de mi espíritu. ¿Cuál es la función entonces, mientras vamos allá, del Espíritu Santo en la iglesia? La función del Espíritu Santo en la iglesia es guiarnos a toda la verdad. Porque cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Oh, el Espíritu Santo nos da discernimiento para que no creamos la mentira y no seamos engañados.